hablando, eh, comenzamos justamente hablando de este resultado tan bonito, este resultado que se puede presentar cuando nos estamos formando en la educación media superior, cuando nos estamos formando en la educación universitaria, y cuando se nos pide explorar justamente los conjuntos numéricos con mayor profundidad. Un resultado que además que tiene su historia, también nos ha servido eh, de ejemplo de cómo construir cierto tipo de demostración matemática. Y es que justamente nuestro taller consiste en ello, consiste en poder construir diversos tipos de demostración matemática, y ello conlleva, desde luego, el tener la necesidad de profundizar, eh, por una parte, en algunos elementos de las matemáticas, pero también en otros elementos tan importantes como el de la lógica. Y uno de los principios de los cuales también estuvimos dialogando la sesión pasada era también la demostración por inducción, que consiste en la idea de poder generalizar una determinada propiedad para un conjunto de objetos matemáticos, y después buscamos generalizarla para un conjunto mayor de estos objetos matemáticos. Es decir, podríamos decir que nosotros podemos construir, con lo que vamos a comenzar el día de hoy, una inferencia por inducción matemática. Y tal vez el día de hoy podemos justamente comenzar eh, eh, con este tipo de ejercicio, ¿sí? Podemos pensar en una inferencia por inducción matemática, recordando justamente que este tipo de inferencia consiste en poder determinar una propiedad o una operación respecto a cualquier magnitud matemática, puede ser inclusive una figura geométrica, que nos permite generalizarla para cualquier otra figura o magnitud que esté en la misma clase. Con ello, entonces, es posible, esta inferencia es posible, nos permite determinar las características de un elemento cualquiera de un cierto conjunto para poner después de manifiesto en dicha determinación que es repetible para cualquier otro elemento del mismo. Este tipo de inferencia al que vamos a hacer referencia el día de hoy es ampliamente en la geometría. Y podríamos tomar, por ejemplo, um, un ejemplo muy bonito que aparece en una obra sumamente original y motivadora, los elementos de geometría de Euclides, ¿sí? Entonces, en los elementos de geometría de Euclides, se dice que, pues, aquí, si un, se tuviera alguien más en la reunión, muy bien, bienvenida Lorena, bienvenida. Ah, bienvenida. Entonces, estábamos justamente escribiendo, hace un momento, este resultado que aparece en los elementos de geometría de Euclides, ¿sí? Y que nos dice lo siguiente, ¿sí? Que nos dice lo siguiente.
¿sí? Si un triángulo, si en un triángulo el cuadrado de uno de sus lados es igual a los cuadrados de los dos lados restantes, el ángulo comprendido entre esos dos lados restantes del triángulo es recto. A ver, entonces, vamos a leerlo nuevamente con detenimiento. Y lo que ahí nos dice es que si en un triángulo el cuadrado de uno de sus lados es igual a los cuadrados de dos lados restantes, el ángulo comprendido entre esos dos lados restantes del triángulo es recto. Entonces, para resolver este problema, vamos a utilizar justamente la inducción matemática. Y para ello, si recordamos, la inducción matemática utiliza la idea de hipótesis. La idea de hipótesis. Es decir, vamos a hacer una suposición, vamos a considerar uno o más supuestos que necesitemos. Entonces podríamos decir, mira, nuestra hipótesis puede ser que BC, un triángulo, entonces el cuadrado del lado BC es igual a los cuadrados de los lados BA y AC. Podemos tomar justamente esta hipótesis. Y bueno, lo que nosotros queremos demostrar es la tesis. Esta tesis que lo que finalmente dice es que el ángulo, vamos a llamarle por construcción, BAC es recto. A ver, entonces, para explicar esto un poquito, voy a permitirme tomar un dibujo. Voy a tomar un triángulo recto. Ahí está. Y en ese triángulo recto lo que tenemos es una serie de valores que puede ser aquí A, el lado A, punto, perdón, dice, acá tenemos a B, este otro lado,
Y acá tenemos AC. Entonces, considerando esto, lo que nosotros estamos diciendo es que si estos son los lados, a ver, recordemos, la hipótesis es que en este triángulo, el cuadrado del lado BC es igual a los cuadrados de los lados BA y AC. De hecho, probablemente lo correcto sea que es igual a la suma, ¿verdad? Es igual a la suma, ¿sí? Y entonces lo que nosotros afirmamos es que entonces el ángulo BAC es recto. Esa es la tesis. Esta tesis que concuerda perfectamente con esta frase, con esta proposición escrita por Euclides. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la demostración de esto? Utilizando nuestro principio de inducción, utilizando nuestra hipótesis para llegar a nuestra tesis. Bien. ¿Están de acuerdo si vamos construyendo esta prueba juntos? ¿Sí? Sí. Entonces, si están de acuerdo, vamos a procurar ir construyendo esta prueba juntos. Maestra Lorena, maestro Carlos, bienvenidos. Muy bien. Vamos entonces a revisar esta prueba. Y lo primero que tendríamos que decir es que para hacer esta prueba vamos a hacer algunos trazos. Por ejemplo, desde el punto A, trazamos el segmento de recta AD, perpendicular, 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 a la recta AC. A ver, pero entonces, para entender, observemos que ya agregamos otro punto. Entonces, me gustaría utilizar un programa no especializado, un programa muy básico, pensando en algo que todos podamos tener en nuestra computadora y en casa. Y podemos pensar en este programa en el que nosotros podemos dibujar, que aparece, si no estoy mal, en los accesorios. Este programa que llamamos Paint. Aquí está Paint. Entonces vamos a trazar algunas rectas. Vamos a trazar, recordemos cómo es nuestro triángulo. Podríamos trazarlo de esta forma. A ver si les parece bien. Tomar una recta. Voy a trazarlo ahora al revés. Después, déjenme borro. Aquí tenemos un triángulo. Ya está preelaborado. Eso es maravilloso porque entonces podemos utilizarlo para nosotros.
Me gustaría que fuera al revés. No, no me gusta. Entonces, mejor lo voy a hacer. Este ángulo, esta recta, y voy a trazar esta otra así, que va desde aquí hasta acá. Y después voy a trazar otra más, que va desde aquí hasta acá. Ahí está. Este me gusta más. Entonces, BAC, recordemos, es la hipotenusa, ¿verdad? BAC es la hipotenusa. Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que aquí tenemos a B, aquí tenemos a A, y acá tenemos a C. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que el ángulo BAC, es decir, este ángulo de acá, es un ángulo recto. Este que aparece aquí. ¿Sí? Este ángulo que aparece acá. De hecho, podríamos hacer este famoso rectángulo que es común para indicar cuadradito que es un ángulo. Pero vamos a hacer una construcción. Entonces vamos a tomar esta misma base, esta misma figura. Esta es la figura que quería dibujar hace un momento. Pero definitivamente creo que es un poco mejor en Paint que en Word. Hasta el que habíamos hecho en Word. Permítanme borrarlo. Me gusta mucho más la otra figura. Entonces nosotros queremos demostrar que esa relación que se establece entre las longitudes de los lados, entre los cuadrados de las longitudes de los lados, finalmente generan una relación con respecto a ese ángulo, el ángulo BAC. Entonces, para esto vamos a hacer una construcción. ¿Qué construcción vamos a hacer? Vamos a extender esta idea agregando un punto adicional que es justamente D. Vamos a tomar esta recta y la vamos a extender. Y vamos a agregar justamente D. Ahí está. Entonces, el trazo al que hace un momento hacíamos referencia, creo que ahora ya se va a entender muchísimo mejor, porque este trazo al que hacemos referencia es justamente, perdón, no quedó bien seleccionado, copio el mismo. Entonces, vamos a pegarlo acá. Ahora sí, ya está. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues queremos trazar desde el punto A un segmento, el segmento AD, este segmento que aparece aquí, ¿sí? Que además es perpendicular a la recta AC. De AD es perpendicular a esta otra recta, AC. ¿Correcto? Bueno, entonces si tomamos que es perpendicular a AC,
y hacemos AD del mismo tamaño que BA y trazamos la recta DC. Trazamos la recta DC de forma adicional. Y claro, al trazar la recta DC, lo que nosotros tenemos es que básicamente esta figura que hemos construido se puede extender. Hacemos una línea desde aquí hasta acá y se forma, como ustedes pueden observar, un triángulo que tiene en su interior a otros dos triángulos. ¿Correcto? La consecuencia de trazar esta línea es esto. Construimos esta otra figura. ¿Sí? Ahora vamos a analizar con mayor detenimiento esta figura, porque de esta figura podemos decir entonces que puesto o como la recta BA es igual a la recta AB, entonces el cuadrado de BA es igual al cuadrado de AB. Es igual al cuadrado de AB. ¿Sí? Podemos añadir al cuadrado común AC. Y entonces, ¿qué tenemos? Que por tanto, los cuadrados de los lados de A y AC son iguales a los cuadrados de los lados BA y AC. ¿Sí? Los cuadrados de los lados de A y AC son iguales a los cuadrados de los lados BA y AC. De hecho, podríamos decir más aún. Podríamos decir que el cuadrado del lado DC es igual a los cuadrados de los lados DA
y AC. D y AC, porque el ángulo DAC, recordemos, el ángulo DAC es recto, es de 90 grados. Además, podemos decir el cuadrado del lado DC es igual a los cuadrados de los lados DA y AC. Esto por hipótesis. Esto por hipótesis. Entonces, lo que tenemos de ello es que luego el cuadrado el cuadrado del lado DC, ya voy a empezar a utilizar un poquito de notación. Y está, el cuadrado del lado DC. O tal vez simplemente escriba en este ejercicio del cuadrado. Es igual al cuadrado del lado BC. Y de esta manera, el lado DC es igual al lado BC. BC. Y puesto que el lado DA, ya hemos visto que es igual a AB, y AC es el lado común, pues lo que tenemos es que las rectas AD y AC son iguales son iguales a las dos rectas, la BA y la AC.
AC. Todavía tenemos un poquito más, porque como consecuencia, la base de C es igual a la base BC. Y bueno, ¿esto qué significa? Pues que entonces, por tanto, el ángulo BAC será igual al ángulo BAC. Y luego, ambos ángulos son rectos. Ahí está. Esta bonita demostración, esta muy bonita demostración, utilizando la inducción matemática en geometría para construir un esbozo de una prueba matemática de aquel resultado que escribe el gran Euclides, que nos dice que si en un triángulo el cuadrado de uno de sus lados es igual a los cuadrados de los otros dos lados restantes, el ángulo comprendido entre esos dos lados restantes del triángulo es justamente recto. Así es. Ahí está el resultado matemático, utilizando la hipótesis de inducción para alcanzar la tesis. Entonces, sí, en efecto, podemos utilizar de buena manera siempre las hipótesis para construir eh, los argumentos que sustenten, que fundamenten una, eh, una tesis matemática. Y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer en este primer ejercicio de la tarde, al hablar justamente de pruebas matemáticas en geometría y muy especialmente la prueba matemática de este resultado. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta y continuamos. Este resultado matemático es una inferencia por inducción matemática. Y podemos encontrar muchos ejemplos de la inducción matemática en el campo de la enseñanza temprana, en el caso también de que estemos interesados en que los estudiantes puedan generalizar propiedades ya conocidas, ya exploradas por los profesores sobre el conjunto de los números naturales o alguno equivalente. Ahora, cuando hablamos de cómo pensamos y de cómo construimos el conocimiento matemático, podríamos también hacer referencia a que el conocimiento matemático no solamente es inductivo, no solamente es deductivo,
como lo hemos mencionado desde la sesión pasada. También podemos hablar eh, que existen otros procesos importantes. Y uno de ellos es la inferencia por transducción. Y no sé si alguno de ustedes puede escribirnos, maestro Carlos, en el chat. Maestra también puede escribirnos en el chat o de viva voz. No sé si alguno de ustedes ya antes había trabajado con este concepto de inferencia por traducción. Bueno, si no han tenido la oportunidad antes de leer sobre este tipo de inferencias, no se preocupen. Esa es justamente la intención del curso, el poder explorar los distintos tipos de inferencia. Ah, maestro Manuel, adelante, por favor, disculpe. No me había dado cuenta que usted había levantado la mano. Bien, me he comentado que tiene algunos problemas con el micrófono. Puede escribirnos en el chat si gusta, si tiene alguna pregunta o algún comentario con toda confianza. ¿Sí? Bueno, entonces, esta transducción es un tipo de razonamiento. Podríamos decir que es un tipo de razonamiento lógico-matemático, ¿sí? Un tipo de razonamiento transitivo que lo que nos permite es justamente poder extender las conexiones que hay entre los conocimientos adquiridos utilizando la relación y manteniendo esta en un grado de equivalencia. ¿Sí? Es una parte muy interesante porque estas traducciones eh, están ligadas a tres operaciones elementales que el ser humano realiza de manera natural para obtener conclusiones. Una de ellas son las igualdades, una segunda son las desigualdades y además de ello, las analogías. Podemos leer sobre este tipo de razonamiento en las obras de diversos autores, muy especialmente en las obras de Piaget, que él insistió de manera importante eh, en este tipo, en analizar este tipo de razonamiento. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de inferencia? Pues la consecuencia natural es que nos permite explorar inferencias por igualdad, por simetría, por isología, por desigualdad, por asimetría, por homología, por analogía. Y podemos observar, justamente. Claro que sí, maestra Lorena. De hecho, este tipo de razonamiento lo podemos encontrar en la obra de Jean Piaget, pero también filósofos como Elie de Gortari, que también fue un estudioso de la teoría de la demostración. En México podemos explorar eh, también la obra de Raimundo Morado Estrada, ¿no? Un investigador muy reconocido del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que además recientemente por este tipo de trabajos recibió el premio Universidad Nacional. Eh,
Claro, qué interesante. Una condición necesaria o una condición suficiente, ¿sí? Esta pregunta que hace el maestro Manuel me hace recordar también a otras dos características que aparecen en los teoremas matemáticos, cuando se nos pide demostrar la existencia o la unicidad de algún objeto matemático, ¿sí? Y sí, mostrar la existencia es mostrar que el objeto existe, que es caracterizable. Que sea caracterizable, a veces podemos decir que es medible, que es contable, que se puede calcular algo en él. Sin embargo, mostrar su existencia, que exista, no es una garantía de que podamos justamente encontrar determinadas características en el objeto. Entonces, cuando hablamos de condiciones necesarias o de condiciones suficientes, ocurre algo muy semejante. Lo suficiente es aquello, ¿sí?, que es lo mínimo indispensable para probar o para demostrar la existencia del objeto matemático, de alguna característica del objeto matemático o del objeto matemático en sí. Mientras que lo necesario, ¿sí?, va a requerir justamente de que la condición de suficiencia se dé. Es decir, podemos establecer una relación muy semejante entre dos proposiciones P y Q, de tal manera que Q es consecuencia de P. Q pasa si pasa P. Q pasa como consecuencia de P. Es decir, Q sucede si solamente P condiciona Q, o sea, P entonces Q. Sin embargo, Q puede existir independientemente de P. Pero sabemos que si P existe, entonces Q existe. Entonces, para que se dé P, entonces Q es suficiente con que tengamos Q. Pero para que se dé P, entonces Q, en este sentido, es necesario que pase P para que entonces tengamos Q. Bueno, espero haber logrado un poquito aclarar y no haber confundido un poco más sobre esta idea. Entonces, este tipo de inferencia a la que hacemos justamente atención, esta inferencia por transducción, ¿sí?, nos va a permitir justamente construir una serie de inferencias útiles cuando estamos interesados en poder demostrar analogías, demostrar igualdades, en poder demostrar relaciones de transitividad entre dos, tres o más objetos o conceptos. Bueno, entonces podemos pensar en algo más o menos del siguiente tipo, algo que vamos a llamar la ley de transitividad por transferencia. Esta ley de transitividad por transferencia que nos dice algo así como, si una cosa es igual a otra, y esta cosa
es igual a una tercera, entonces la primera y la tercera son iguales entre sí. ¿Sí? Tenemos esta ley de transitividad por transferencia. ¿Podríamos esto reescribirlo de otra forma? Sí, porque también podríamos decir que cuando un concepto X es igual a otro concepto Y, al mismo tiempo que este otro concepto es igual a un tercer concepto, Z, entonces el primer concepto X es también igual al tercero Z. Es otra manera de escribir esta ley de transitividad por transferencia, o que finalmente la podríamos escribir de una manera breve y común, como si X es igual a Y, a la vez que Y, entonces X es igual a Z. Esa es otra forma de expresar lo que acabamos de mencionar. Ahora, esta ley de transitividad por transferencia tiene también varios corolarios. Entonces, podríamos escribir así, la ley de transitividad por transferencia tiene los siguientes corolarios. Primero de ellos, se llama el corolario 1, ¿sí? Nos dice que si X es igual a Y más a la vez que Y es igual a Z menos A, pues entonces X es igual a Z. Está el primer corolario. Si a la vez que Y es igual a Z menos A, entonces X es igual a Z. El corolario segundo nos dice que si X más A es igual a Y, a la vez que Y menos A es igual a Z, pues entonces claramente X es igual a Z.
Un tercer corolario nos dice que si X es igual a N por Y, a la vez que Y lo podemos escribir como Z sobre N, entonces esto lo que nos dice es que X es igual a Z. Y un último corolario es que si NX es igual a Y, a la vez que Y sobre N es igual a Z. Bueno, pues entonces X es igual a Z. Ahí está, justamente. Ahora, de esta ley de transitividad por transferencia, una ley que estudió eh, Piaget, debo decirlo, podemos nosotros también eh, hablar de otro tipo de transitividad, que es justamente lo que vamos a llamar la transitividad por equiparación. Qué interesante pregunta nos hace el profesor Manuel. Entonces, podemos decir que la mayoría de los teoremas son condiciones suficientes. Ah, diría que sí. Creo que la mayoría de los problemas son condiciones suficientes. Son condiciones suficientes. Eh, sí, sí podría atreverme a decir que la mayoría de los teoremas sí serían condiciones suficientes. Hay un extraordinario texto que escribió Enderton que se llama Introducción Matemática a la Lógica, eh, un texto publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, cuya traducción es hecha por otro gran lógico mexicano, José Alfredo Mori Montaño, un texto extraordinario realmente. Eh, es un texto para filósofos con formación matemática. Eh, y uno de sus capítulos habla de las teorías, las interpretaciones. Creo que estoy seguro que ese capítulo le va a ser de muchísimo interés, profesor Manuel. Le recomiendo muchísimo y si gusta al final de la sesión, voy a mostrarles el libro para que usted lo pueda observar físicamente y tal vez pueda, pueda adquirirlo. Es una introducción matemática a la lógica. El autor es Enderton, es un excelente libro de lógica y de filosofía, eh, pero es un libro de filosofía para matemáticos. Si el lenguaje que utiliza Enderton es la matemática para cuestionarse sobre los problemas filosóficos, él hace ahí varias construcciones interesantes, construye la lógica de primer orden, construye una teoría de modelos, construye inclusive parte del trabajo de Gödel.
haciendo referencia al teorema de completud, después al teorema de incompletud y las consecuencias de ambos. Entonces, es un excelente libro. No es un libro, es un libro tan bien elaborado como leerlo, pero es un libro, digamos, un poco exigente. Y esto creo que hace que sea muy interesante su lectura. Um, bien, entonces, hablábamos de esta transitividad por transferencia eh, que desarrolló, que desarrolló justamente Jean Piaget, pero curiosamente, eh, la siguiente ley, que le vamos a llamar ley de transitividad por equiparación, fue formulada mucho antes y fue formulada por Euclides. Fue formulada por Euclides, ¿sí? Porque Euclides la escribió como algo que él llamaba la noción común. Entonces, la transitividad, perdón, la ley de transitividad por equiparación, formulada como la noción común de Euclides, se enuncia así. Podemos enunciarla de esta forma, ¿sí? Y podemos enunciarla como algo que seguramente ya hemos escuchado en diferentes cursos, cosas iguales a una y la misma, cosas iguales a una y la misma, son iguales entre sí. Seguramente hemos escuchado esta expresión con anterioridad y esta expresión la debemos a Euclides. Esta es la noción común de Euclides. ¿Cómo la podemos escribir de manera un poco más formal? Tal vez eh, pensando en el lenguaje actual, ¿sí? Podríamos decir que cuando dos conceptos, cuando dos, cuando dos conceptos X y Y son iguales respectivamente a un tercer concepto Z, entonces los conceptos son iguales entre sí. Qué bonito. Es decir, si X es igual a Z, a la vez que Y es igual a Z, pues entonces solo hay una opción. X es igual a Y. Eso es lo que nos dice esta noción común de Euclides. Esta noción común de Euclides. Ahora, esta idea de Euclides es muy interesante porque nos permite eh, hablar de una condición de igualdad. Y Euclides define de manera muy especial la igualdad en los elementos, particularmente
en el libro 5. En el libro 5 nos habla de igualdad y Euclides nos dice lo siguiente. Se dice que la razón de una primera magnitud a una segunda es igual a la de una tercera a la cuarta, cuando la primera y la tercera son igualmente multiplicadas. Son igualmente multiplicadas. Superan o al mismo tiempo son iguales o al mismo tiempo son inferiores a la segunda y a la cuarta igualmente multiplicadas. Interesante definición. Una definición que si la revisamos con detenimiento no es tan simple, ¿sí? No tiene demasiada claridad. Esta definición que aparece en la obra de Euclides, en Los Elementos, libro quinto. Pero entonces, Euclides, ¿de qué nos habla? De alguna manera nos está diciendo que si en una proporción si en una proporción, supongamos que tenemos justamente esta proporción entre el cociente de dos números, A sobre B es igual a C sobre D, pues se multiplican los antecedentes A y C por un factor común M y los consecuentes por un factor común N, entonces existen tres alternativas de resultados. Estamos interpretando eh, esto que nos dice Euclides, y que en realidad lo que nos dice es, número uno, o I, lo que nos está diciendo es que M por A es mayor que N por B. Simultáneamente, con el hecho de que entonces M por C es mayor
que n por d. Este es un caso. El segundo caso es que MA es igual a NB al mismo tiempo que M por C, MC, es igual a ND. Y finalmente tenemos el tercer caso. MA es menor que NB, a la vez que MC es menor que ND. Ahí está. ¿Ven qué bonito? Qué esquema justamente es el que se está desarrollando. Para hablar justamente de esta condición de igualdad en el sentido de Euclides. Y que no es simple, porque de lo que hablamos en este caso es de la igualdad entre dos expresiones matemáticas, entre dos representaciones de un mismo objeto. Esta condición de igualdad no siempre se cumple como esperamos. Que dos objetos son iguales. A veces hay otros conceptos un poco más débiles que la igualdad, pero que son sumamente eh, importantes para poder establecer la relación que se establece entre un concepto y otro, o entre una característica u objeto matemático y otro, como la identidad o inclusive como el isomorfismo. Isomorfismo, que también es una propiedad sumamente interesante. Bueno, entonces, esta idea de identidad posee también varias propiedades relevantes, entendiendo justamente que la identidad, ¿sí?, no es la igualdad, ¿sí? Es decir, el ideal que buscamos es la igualdad, pero podemos tener la identidad o podemos tener el isomorfismo. Vamos a clarificar un poco a qué nos referimos con la identidad que ya justamente me he permitido mencionar. La identidad la vamos a entender justamente como esa relación que se da entre dos objetos matemáticos, pero que está compuesta por la existencia de al menos 6 propiedades. Habitualmente cuando hablamos de identidad, no ponemos demasiada atención en las propiedades, en la caracterización de este concepto, pero aquí podemos observar algunas distinciones importantes. Entonces, podríamos decir que la identidad se caracteriza por 6 propiedades fundamentales.
La primera es conciencia. Perdón, es incorrecto, es coincidencia. ¿Qué entendemos con la coincidencia? Pues decimos que si X y Y son idénticos, entonces denotan uno y el mismo objeto. O bien son objetos que podríamos nosotros llamar indiscernibles. Una segunda propiedad es la isodinamia. La isodinamia, que es un objeto X, es idéntico al objeto Y cuando y solo cuando todo lo que se atribuye a X también se atribuye a Y y viceversa. Tercera propiedad, reflexibilidad. A ver, todo objeto es idéntico a sí mismo. Todo objeto es idéntico a sí mismo. Una cuarta propiedad es la simetría. Si un objeto X es idéntico a otro objeto Y, entonces este, este otro es idéntico al primero. Tenemos la simetría. Y además, otra propiedad que se cumple cuando hablamos de la identidad son dos propiedades que ya comentamos. Yo las podemos numerar. La primera es coincidencia, la segunda es la isodinamia, la tercera es la reflexibilidad, cuarta es la simetría, y la quinta ya la hemos estudiado, es la transitividad por transferencia, y la sexta es la transitividad por equiparación.
Además, podríamos decir que esta identidad se utiliza en dos casos muy específicos. El primero de ellos es cuando el objeto es tal, es de tal manera singular que, que constituye un espécimen único de su clase. La segunda es cuando existen varios especímenes de una clase, pero cada uno de ellos es indistinguible, pero cada uno de ellos es indistinguible de los otros. Y por ende, resulta imposible su identificación individual. Esto tiene relevancia porque lo podemos ver como base en la teoría de conjuntos. Una de las características esenciales para definir que un conjunto de objetos con alguna característica o propiedad en común sea un conjunto es que esos objetos a los que estamos haciendo referencia sean distinguibles. Es decir, que podamos diferenciar a un objeto de otro. Cuando los objetos no son distinguibles, cuando no podemos observar la diferencia entre un elemento y otro, entonces no estamos hablando de un conjunto. Entonces, la identidad posee estas 6 propiedades, pero la igualdad, ¿sí? Posee de estas 6 propiedades al menos 5. Es decir, podríamos decir que la igualdad conserva algunas propiedades de la identidad, con excepción de la propiedad de coincidencia, que fue justamente la
Primera propiedad que establecimos, que nos dice justamente que dos objetos son idénticos, X y Y, entonces denotan a uno y al mismo objeto. O simplemente no podemos dis, eh, discernir, diferenciar entre uno y el otro. Entonces, nosotros podríamos decir que estas 6 propiedades que tiene la identidad también las tiene, 5 de ellas, la igualdad. La matemática nos ayuda a construir un lenguaje donde podemos analizar justamente estas propiedades de igualdad con mayor detalle, como por ejemplo la propiedad de isodinamia, que nos dice, como recordamos, algo muy parecido, un objeto X es igual al objeto Y si y solamente si todo lo que se atribuye a X también se puede atribuir a Y y viceversa. Es decir, lo que estamos diciendo es que esencialmente X es igual a Y si solamente si cualquier propiedad atribuible a X, esta de igual manera es atribuible en las mismas condiciones a Y. Y aquí está el lenguaje de la lógica que nos ayuda a la propiedad, por ejemplo, de reflexividad. Todo objeto es igual a sí mismo. Y claro, lo que nos está diciendo es que esencialmente X es igual a X. La propiedad de simetría, si un objeto es igual a otro, entonces este otro es igual al primero. Es decir, lo que nos está diciendo es que si X es igual a Y, esto ocurre si, solamente si Y es igual a X. Ahí tenemos la propiedad de simetría escrita para la igualdad. También podemos reescribir la propiedad de transitividad por transferencia, que ahora
directamente eh, la podremos ver así. Si X es igual a Y, si Y es igual a Z, entonces, usamos ahí el condicional, que es esta flechita, X es igual a Z. Así se ve la transitividad por transferencia. Y así se vería la transitividad por equiparación. Si ahora tenemos que X es igual a Z, y Y es igual a Z, pues entonces, condicional, X debe ser igual a Y. Entonces, observamos cómo este lenguaje de la lógica nos ayuda muchísimo para poder observar estas bellas eh, propiedades de la igualdad. Estas bellas propiedades de la igualdad. Entonces, podríamos decir que la relación de igualdad se puede aplicar a objetos distintos haciendo abstracción de sus diferencias. Y claro, hay otras propiedades muy interesantes. Sí, um, si observamos estas diferencias, podemos hablar, por ejemplo, del concepto de, habíamos hablado de identidad, el concepto de congruencia en geometría, el concepto de semejanza. No estamos hablando de igualdades, pero son relaciones semejantes. De hecho, podríamos hablar justamente eh, de relaciones de equivalencia, donde eh, algunas de estas propiedades se vuelven un elemento sumamente importante. Y alguien diría, bueno, ¿y este tipo de reglas son útiles para hacer demostraciones matemáticas? Es decir, eh, ¿por qué son útiles? ¿Cuál es la utilidad que de manera directa nosotros podemos encontrar en ellas? Pues estas reglas, como algunas más que vamos a estar revisando, son reglas que nos permiten observar una estructura en un determinado tipo de razonamiento. Y cuando esa estructura es ampliamente conocida desde la lógica, podemos entonces identificar el tipo de inferencia que se hace. En consecuencia, podríamos saber si la conclusión que se ha seguido en una serie de premisas es una conclusión que corresponde al tipo de inferencia que que se presenta. Y vamos a tomar entonces algunos ejemplos para ir profundizando en ello y no quedarnos únicamente con estas leyes o con estos conceptos, sino poder profundizar en algunos de estos esquemas. Vamos a tomar la idea de inferencia por simetría.
que es un caso específico, las inferencias por simetría. Y entonces, en estas inferencias por simetrías, podríamos decir que podemos representar esquemáticamente una inferencia mediante la siguiente frase. A ver, esta frase es interesante. Si es X, entonces es Y. Y viceversa. Y si no es X, entonces no es Y. Entonces, esto lo que significa, básicamente, el esquema lógico que representa esta afirmación, es decir, que X pasa si solamente si Y pasa. O X no pasa, ¿sí? Voy a permitirme utilizar este símbolo que comúnmente utilizamos en la lógica para hablar de la negación. La negación de X. Sí, solamente sí, se da la negación de Y. A ver, ahí está. Ahí tenemos los dos casos. X sí solamente si Y, la negación de X sí solamente la negación de Y. Entonces, esto nos permite analizar diferentes tipos de razonamientos, particularmente el siguiente. Si es X, entonces no es Y y viceversa. Y si no es X, entonces es Y y viceversa. Veamos, por favor, este otro tipo de razonamiento. Seguimos hablando de la simetría, pero podemos observar cómo este segundo tipo de razonamiento ya es un poco más complejo. Es decir, ya es de la forma donde nosotros decimos que X, sí, solamente sí, la negación de Y, y por otro lado, la negación de X, sí, solamente sí, Y. De hecho, este tipo de razonamiento tiene un nombre específico por su importancia, que se llama juicio de exclusión. Juicio de exclusión.
Ahora, ahora vamos a poder establecer un razonamiento un poco más complejo. Pero voy a permitirme, eh, si, si ustedes están de acuerdo, voy a utilizar mm, un poco más este lenguaje de la lógica. Entonces decimos, sí, X, sí solamente X, sí solamente sí, Y, pero además, la negación de Y, perdón, la negación de X, sí solamente sí, la negación de Y. Bueno, si pasa eso, a la vez que Y, sí solamente sí, Z, y la negación de Y, sí solamente sí, la negación de Z. Entonces, entonces, X, sí solamente sí, Y, sí solamente sí, Z. Y además, la negación de X, sí solamente sí, la negación de Y, sí solamente sí, la negación de Z. Entonces, por tanto, o en conclusión de este tipo de razonamiento, pues X, sí solamente sí. ¿Cuál sería? Sí solamente sí, Z. Y por otro lado, la negación de X, sí solamente sí, la negación de Z. Y está. Estamos aplicando una especie de silogismo a este razonamiento, ¿sí? Y entonces nosotros podríamos decir, esto que acabamos de hacer es un razonamiento considerando dos tipos de premisas, las del primer renglón, las del segundo renglón, que nos permiten llegar al cuarto renglón, que es finalmente la conclusión de esas premisas, o dicho de otra manera, la consecuencia lógica de esas premisas. A ver, entonces, hay un ejercicio para ustedes. Ejercicio que dice así. Si un triángulo es equilátero,
Entonces, es regular y recíprocamente. Voy a poner hacia abajo, si me permite. La segunda afirmación o la segunda premisa es la siguiente. Si un triángulo es equiángulo, es equilátero y recíprocamente. Ahí está. Y recíprocamente. Muy bien, ahí tenemos entonces dos premisas, la premisa uno, la premisa dos. Y yo les pregunto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión que se sigue considerando el tipo de razonamiento que ahí se expresa? Muy bien, ¿les parece si damos unos minutitos, un par de minutos para que todos lo intenten allá en casa? ¿Está bien? Maestra Lorena, ¿está usted de acuerdo? Maestro Carlos, maestro Manuel, perdón. Muy bien, vamos a intentarlo entonces. Aprovecharé para tomar una pequeña taza de café. Adelante.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿A quién le gustaría compartirnos cuál es la conclusión a la que llegó? Maestra Lorena, ¿le parece bien a usted? ¿O maestro Manuel? Pueden hacerlo de manera verbal o también de manera escrita. Bueno, si es un ejercicio que de inicio puede parecer complicado, pero después, ya observando la estructura, ya no lo es difícil. A ver, podemos hacerlo juntos tal vez. Dice, si un triángulo es equilátero, entonces es regular y recíprocamente. Entonces, observemos que esto tiene una estructura, ¿verdad? Es decir, tiene la estructura de X, sí, solamente. Y como es recíproco, la estructura de la negación de X, acá la tenemos acá arriba la estructura, la negación de X, sí, solamente sí, la negación de Y. El segundo dice que si un triángulo es equiángulo, entonces es equilátero. Y recíprocamente, es decir, si es equilátero, entonces es equiángulo. A ver, entonces lo podemos resumir de manera breve en lo siguiente. Podríamos decir, si un triángulo es equilátero, entonces es regular. Y si es regular, entonces es equilátero. Es decir, lo que nos está diciendo es que si el triángulo, vamos a escribirlo aquí, si el triángulo es equilátero, T de triángulo, E de equilátero, entonces sí, solamente sí. Sí, solamente sí. El triángulo es regular. La segunda premisa nos dice que un triángulo es equiángulo, sí, solamente sí. Es equilátero. Y entonces ahí se puede ver una conexión. Creo que la maestra Luna ya nos contestó. Si el triángulo no es equilátero, sí, solo sí, no es regular. Ah, bien, 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 bien. Se escucha bien. Pero este diagramita que escribimos acá nos ayuda muchísimo porque vean que conecta perfectamente. Es decir, TE sí solamente sí, TR, TEQ sí solamente sí, TE. Gracias. Muy bien. Entonces, si observamos, gracias, podemos ver claramente que si T es sí solamente sí TR y TEQ sí solamente sí TE, pues entonces hay una conexión. ¿En quién? En TR sí solamente sí TEQ. Ahí está la conexión. De hecho, estamos aplicando una de las leyes que el día de hoy estuvimos comentando.
Y entonces, ¿qué significa esto? Pues esto lo que significa es que si el triángulo es equiángulo, si un triángulo es equiángulo, ¿ah? Estamos escrito, si un triángulo es equiángulo, entonces es regular y recíprocamente. Ahí está, ahí está. Entonces, aquí podemos ver cómo en un razonamiento muy sencillo podemos utilizar, empezamos a utilizar algunos de los conceptos que el día de hoy estuvimos mencionando. Pero me gustaría dejar un ejercicio 2 de tarea, segundo ejercicio, para que todos lo reflexionemos, ¿sí? Y recordemos que, bueno, nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde. Bueno, el ejercicio 2 es, supongamos que tenemos una primera premisa que nos dice un sistema de ecuaciones simultáneas es resoluble si y solo si es independiente, consistente y completo. Qué bonito, qué bonito. La premisa 2 nos dice un sistema de ecuaciones simultáneas Vamos a escribir ahí la premisa 2, un momento, por favor. Muy bien, entonces, un sistema de ecuaciones simultáneas. Aquí hace falta una acento en la A. Sistema de ecuaciones simultáneas es independiente, consistente y complejo si y solo si sí, solo sí. El determinante del sistema no es nulo. Bueno, entonces, voy a pedirles, si amablemente, pueden ustedes reflexionar sobre este segundo ejercicio, con lo que hemos visto el día de hoy, y pueden llegar a la conclusión, es decir, si pueden llegar a a la inferencia correcta de esto. Es justamente lo que buscamos y podemos utilizar las herramientas que el día de hoy hemos empezado a ver. Completo. Ah, sí, 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 gracias. Gracias, es un error mío. Es completo, muchas gracias, sí. Escribí complejo y es completo. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Sí, en efecto. Un sistema de ecuaciones simultáneas es independiente, consistente
y completo, sí, solo sí, el determinante del sistema